Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario, webinar de la UPF-BSM. En primer lugar, dar la bienvenida a toda la comunidad de la BSM, profesores, alumnos, alumni y, si me lo permitís, de forma especial también dar la bienvenida a los alumnos del Máster de Economía de la Salud y del Medicamento, del cual soy director. Yo soy Jaume Puigjunoy y para presentar el seminario de hoy vamos a dedicar el seminario a las vacunas, un tema totalmente de actualidad, a las vacunas contra el SARS-CoV-2, con un subtítulo en el que ya de entrada pongo especial énfasis, es una visión microbiológica sobre las vacunas. La sesión de hoy tenemos la suerte de haber invitado y que nos haya aceptado una persona que es un auténtico especialista en este tema, que es el doctor José Luis Pérez Sáenz. El doctor Pérez es un especialista en microbiología, ha sido durante muchos años jefe de servicio de microbiología, ahora ex jefe de este servicio de microbiología en el Hospital Universitario Son Espases en Palma de Mallorca. Una muy breve introducción al tema y al ponente. Quizás algunos de vosotros recordáis que el mes de junio hicimos otro webinar dedicado a la pandemia, punto de vista totalmente distinto al de hoy, pero punto importante, lo hacíamos el mes de junio. En el mes de junio estábamos medio saliendo de la primera ola, preveíamos, como había sucedido en pandemias anteriores, que muy posiblemente tendríamos nuevas olas de contagio y de ingresos hospitalarios, que las hemos tenido, pero una diferencia muy importante hoy, 18 de enero, versus esa sesión que hicimos el 16 de junio. Y es que hoy podemos decir que se empieza a ver un poco de luz al fondo del túnel. Y esta luz procede de la investigación sobre vacunas. En el mes de junio explicaba en esa presentación que se preveía un tiempo largo para conseguir tener una vacuna efectiva y que además creo que recordaba que en epidemias y en pandemias anteriores a lo largo del siglo XX, pues en bastantes casos no se había conseguido desarrollar una vacuna efectiva. Bueno, en caso, a día de hoy, 18 de enero, es bastante distinto. Hemos conseguido un avance muy rápido en biomedicina. Probablemente no sé si se había conseguido hasta ahora un avance tan rápido, pero hoy lo que podemos decir, al menos para alguien que no es un investigador médico, clínico, ni mucho menos, es que todo apunta a que las vacunas RNA mensajero representan un avance disruptivo. Y yo creo que no solo en vacunas, sino con aplicaciones también a otras áreas médicas. A día de hoy, para dar mensaje optimista, si consultáis las cifras, los contadores internacionales de vacunados, en el mundo se han vacunado 40 millones de personas. Esto es poco, pero es un avance importante, es el 0,5% aproximadamente de la población. A día de hoy hay 3 vacunas ya aprobadas por reguladores exigentes y si somos optimistas y se aprueban 3 más que están en fase, que probablemente serán aprobadas dentro de no demasiadas semanas, en este escenario optimista, a final de 2021 se podría haber vacunado aproximadamente 4 de cada 5 personas que hay en el mundo. Sobre la cuestión de las vacunas, por citar un artículo de prensa de hoy irrelevante para lo que vamos a hablar ahora, para lo que nos va a hablar el doctor Pérez, es que
si bien estamos viviendo un éxito científico en directo, esto lo explicaba hoy el doctor Josep María Casacuberta en un diario de Barcelona, en el diario Ara, resulta también que a pesar de que estamos viviendo este éxito científico en directo, hay un porcentaje importante de gente, de personas que desconfían de las vacunas. Y esto, precisamente, el comportamiento individual puede poner en peligro las campañas de vacunación, ¿no? Hay quien ha dicho que esto puede dar lugar a otro tipo de pandemia. Aquí es muy importante explicar o poner énfasis en la necesidad de que cuando se explican avances científicos se haga explicando la incertidumbre que está asociada a los mismos. Los investigadores que publicamos en revistas científicas con procesos de evaluación independiente sabemos cuán importante es el apartado sobre incertidumbre de cualquier artículo y en explicar cuáles son las limitaciones de los resultados. A veces, dependiendo de cómo se transmite la información científica, pues hay personas que entienden, oiga, estos están explicando un proceso de prueba-error. Bueno, es que la ciencia precisamente avanza con estos procesos de prueba y de error. Yo finalmente, y evidentemente, para no alargarme y ceder la palabra al ponente, decir que después de una buena investigación, que seguramente será una primera fase, una primera oleada de vacunas, tenemos retos importantes desde un punto de vista económico. Desde el punto de vista de la economía de la salud, pues aquí la investigación también es resultado de esquemas óptimos o de diseño de esquemas de financiación no tradicionales, como son los acuerdos avanzados de compra o acuerdos de riesgo compartido que se han hecho con la industria. Hay un ejercicio ético y económico de priorización de grupos profesionales. Hay un desafío sobre logística en sentido muy amplio. Y hay otro que tiene que ver con lo que comentaba utilizando esta noticia de prensa de hoy, que es sobre los incentivos a que la población se vacune. Por ejemplo, los expertos en economía del comportamiento ya están empezando a publicar modelos de comportamiento y la utilización de incentivos para ayudar a que las campañas de vacunación tengan un grado de efectividad alto. Bueno, los desafíos son elevados. Esto lo estamos explicando cuando en nuestro país, cuando en Cataluña y en España estamos, no sé si en la cresta, pero en un punto importante, alto, de la tercera oleada. Es bueno que a pesar de la situación a día de hoy, veamos un poco la evolución de corto plazo y esta luz que decía al final del túnel. Bien, yo sin más, me cedo la palabra al doctor José Luis Pérez y le agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis que ha hecho para presentar un tema que no es sencillo, un tema que es complicado desde el punto de vista microbiológico, el esfuerzo de síntesis que ha hecho para hacer una presentación para nuestra escuela. Muchas gracias, nada más, y adelante, profesor Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, disculpad. Bueno, la presentación que yo os voy a hacer es sobre las vacunas del SARS-CoV-2 con una visión microbiológica como ha anunciado el presentador. Le quiero agradecer, disculpa, no sé por qué no pasa la diapositiva. Ahora. Antes que nada, manifestar que no tengo ningún tipo de conflictos de intereses, soy una persona ya retirada y lo que sí que quiero dejar muy claro es que, como no podía ser de otra manera después de 40 años de experiencia y de trabajo en la microbiología, obviamente yo soy muy partidario de la utilización de las vacunas.
habrá, como en todo cualquier otro fármaco, habrá que ser cauto y seguir todos los procesos que deben de seguirse, pero obviamente para mí las vacunas son sin duda uno de los grandes, si no el mayor avance en el ámbito biomédico que ha tenido la humanidad. Me sonroja un poco la presentación del doctor Puigdemont, porque yo no soy especialista en nada, y menos en este tema del coronavirus, donde la experiencia te demuestra que estamos obteniendo conocimientos de una manera muy rápida, y opiniones o visiones que tenías anteriormente, pues enseguida cambian y las has de cambiar tú mismo. Por lo tanto, yo digo, no es falsa modestia, no soy un especialista, aspiro como mucho a ser un enterado en este tema. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de manejar este grave problema que tenemos? Pues son las intervenciones farmacológicas y las no farmacológicas. Ciertamente las segundas, las no farmacológicas, nos permiten modificar el curso de la epidemia y tiene un cierto efecto, pero no son, con intervenciones no farmacológicas va a ser muy difícil, entre otras cosas, porque ponerlas en práctica, pues todos estamos viendo las dificultades, sobre todo en el ámbito de los países occidentales. De tal manera que las intervenciones farmacológicas, como la quimioprofilaxis, pre- y exposición, no ha habido grandes avances, tampoco los ha habido avances significativos en cuanto a fármacos para el tratamiento, pues todo el mundo piensa fundamentalmente en la vacunación, y aquí es donde estamos viendo ya que afortunadamente vemos luz al final del túnel. Con esta diapositiva, que es un clásico, no solamente para temas de biomedicina, salen muchas otras presentaciones, es el modelo del queso suizo, que lo único que pretende es reformular una cosa que de estadística básica nos lo enseñan prácticamente en la primera lección, que es la probabilidad compuesta. En este caso de la pandemia del coronavirus, está claro que no hay ninguna de estas posibles medidas de control que por sí misma permita controlar epidemiológicamente al virus. Pero al margen de todas ellas, está claro que las vacunas en estos momentos son la loncha del queso, que puede ser mucho más eficaz. Datos teóricos previos, se decía que necesitaríamos una vacuna como mínimo con la misma eficacia que tiene la gripe, en 55, 65, 70%, y pues afortunadamente los datos que tenemos en estos momentos, aun siendo preliminares, pues realmente ha sido todo un gran logro y una gran sorpresa, incluso para los que pensábamos que no lograríamos un hito como este que hemos visto. Antes, entrando ya en el tema, esta es una diapositiva central de cómo funciona la respuesta inmune frente a las vacunas, y en concreto a las vacunas que se han desarrollado para la COVID. La parte central lo ocupan estas células dendríticas que captan todos aquellos materiales extraños que llegan a nuestro organismo y que se ocupan, aparte de ser gendarmes que captan estas cosas, se ocupan de presentarlos y de disparar lo que es la respuesta inmune. Respuesta inmune que tiene dos partes, la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular. En el caso de los anticuerpos, son productos que van a combatir los agentes extraños, en este caso el coronavirus, o en el caso de la respuesta inmune celular van a ser células que igualmente se ocuparán de destruir los patógenos a los que nos estamos enfrentando. La respuesta inmune tiene además una
cuestión añadida, es que no solamente es una respuesta concreta en un momento concreto, sino que tiene también un componente de desarrollo de células de memoria que cuando vuelva a aparecer aquella misma sustancia extraña reaccionaría porque ya la tiene previamente reconocida. Las vacunas que se han desarrollado o que se están desarrollando para el coronavirus son de todo tipo, algunas de ellas como las de virus inactivados, partículas subvirales o subunidades directamente contactan con las células dendríticas. Las otras deben de contactar después de un pase por la célula del hospedador, en este caso la especie humana. Son los virus atenuados, que son virus vacunas, en los cuales el virus ha sido privado de sus componentes más patógenos. En algunos casos, como la vacuna de la polio oral, pues fueron un gran logro en su día. Pero fundamentalmente lo que ha cambiado el paradigma del desarrollo de las vacunas y como se ha demostrado en este caso son las vacunas basadas en vectores virales en el cual un virus distinto, en este caso del coronavirus o del que estamos desarrollando la vacuna, han sido manipulados para introducirle una pequeña parte, lo que nos interesa del coronavirus, que en este caso es un gen que va a expresar la parte más importante desde el punto de vista más interesante, desde el punto de vista del desarrollo de la respuesta inmune del coronavirus, que es la proteína de la espícula, que está situada en la parte más externa del coronavirus y que es la que va a contactar justamente con las células que infecta a través de sus receptores concretos. Todo el mundo sabemos que esta es la parte más importante y el objetivo más interesante desde el punto de vista de desarrollos de vacunas. Los vectores virales pueden ser replicativos, se han utilizado. Replicativo quiere decir que una vez en la célula se multiplica por sí mismo y utiliza toda la maquinaria de la célula para producir estas proteínas del coronavirus, estos antígenos, o vectores no replicativos, que son aquellos que han sido modificados de tal manera que no se multiplican, pero sí que la carga genética que lleva del virus que transporta el coronavirus, pues se multiplica en las células utilizando su maquinaria. De las 3 vacunas que actualmente han sido aprobadas, la vacuna de AstraZeneca es de un vector viral no replicativo, en concreto un adenovirus del chimpancé, y las otras vacunas son de ácidos nucleicos. Esto sí que es un gran avance, tanto de ADN como de ARN, fundamentalmente de ARN mensajero. Lo que ocurre aquí es que lo que se administra es un ARN que es justamente lo que codifica la proteína de la subunidad de la espícula del coronavirus y para ello va a utilizar la maquinaria celular. Más adelante explicaremos un poquito qué ventajas tienen estas vacunas y qué diferencias hay entre las de ADN y ARN. En el caso de los vectores no replicativos, ya lo he dicho anteriormente, se han utilizado, por ejemplo, para el virus, una vacuna para el virus del ébola que se utilizó ya en el último momento. Tienen ventajas e inconvenientes. En el caso de los virus replicativos y de los no replicativos, la gran ventaja que veremos más adelante lo que representa es que no se necesita utilizar grandes cantidades de material infeccioso durante el proceso de manufactura y esto era uno de los grandes retos que nos enfrentábamos cuando
tratábamos de tirar adelante las vacunas. Simplemente todo el material, todo el riesgo se concentra en laboratorios de altísima seguridad que crean estos vectores, tanto replicativos como no replicativos. Inconvenientes que tienen de los replicativos y creo yo también de los no replicativos es que no solamente pones el material genético del virus que intentas desarrollar la vacuna, sino que lo pones dentro de un vector y a veces la respuesta inmune contra el propio vector o vehiculizador pues puede interferir en la respuesta inmune de que a nosotros nos interesa, ¿no? En el caso de los virus no replicativos, pues pasa lo mismo tiene las mismas ventajas e inconvenientes y quizá el inconveniente menor, adicional, perdón, es que se produce una respuesta inmune menos potente y duradera, puesto que no hay replicación, no hay multiplicación dentro de la célula. A cambio de ello, tiene una ventaja y es que los virus no replicativos se han utilizado y se venían utilizando en la investigación de muchas otras aplicaciones biomédicas de terapia génica y por lo tanto se tenía bastante trabajo adelantado, de tal manera que se ha podido solventar esta pequeña desventaja que sería la posibilidad de una respuesta inmune menos potente. Las más interesantes son las de ADN, las de ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN. La gran ventaja que tiene es que ambas es que una vez que tú conoces la secuencia de aquello que quieres, sobre lo que quieres desarrollar, la vacuna, como ocurrió con el SARS-CoV-2, que enseguida conocimos la secuencia de todo su genoma y, por supuesto, de la proteína S, pues una vez que lo tienes, es relativamente fácil sintetizar, se sintetiza ex vivo y esto nos da la oportunidad también de que si hay un cambio, una mutación en el virus, en el coronavirus, es muy fácil adaptarnos a crear una nueva versión de la vacuna. ¿Qué gran diferencia, a mi modo, ventaja hay entre el ARN y el ADN? Pues fundamentalmente que el ARN únicamente una vez que llega a la célula, y esto hay mucho que hablar, el ARN se localiza solamente en el citoplasma. No, por el contrario, el ADN tiene que entrar en la célula y luego ir al núcleo de la célula, que es donde están nuestros cromosomas, nuestro genoma. Por lo tanto, cabría la posibilidad, que más teórica probablemente que práctica, que este ADN, en este caso de extraño, como puede ser un virus, un coronavirus, pues se integre dentro del material genético de la célula humana. En cambio, el ARN, esto no va a ocurrir, no pasa, es imposible que a partir del ARN se integre dentro del material, dentro del genoma humano, ¿no? Ventajas e inconvenientes, pues fundamentalmente tanto de uno como de otro, del ADN y del ARN. El inconveniente es que cómo hacerlo llegar a la célula, no solamente del citoplasma, sino en el caso de las vacunas de ADN también hacia el núcleo. Esto tiene mucha tecnología por detrás y luego lo veremos más adelante. Aquí vemos cómo funcionan las vacunas de mRNA, que son aquellas que hasta el momento se han desarrollado y han sido aprobadas. La manera en que se les hace llegar al mRNA, al ácido ribonucleico mensajero, es cubriéndolo de una nanopartícula lipídica. Esto es muy importante, puesto que el mRNA
es tremendamente inestable. Todos los ácidos ribonucleicos son muy inestables y enseguida son destruidos por unas enzimas que se llaman ribonucleasas. De esta manera la protegemos y con esta nanopartícula lipídica que tiene además, se parece bastante en la estructura a la membrana celular, pues conseguimos que se fusionen estos componentes lipídicos con la membrana y pase al citoplasma el ácido nucleico mensajero, en este caso lo que está codificando la proteína de la espícula del virus. En el citoplasma, los ribosomas son las fábricas de proteínas y son aquellas encargadas de producir estas proteínas, que no son otra cosa que la espícula del virus, que posteriormente, a través de todo el sistema celular del retículo endoplasmático, se va a expresar en la parte más externa, en la membrana de la célula humana, desencadenando esa respuesta inmune que veíamos anteriormente. Pero la cosa no es tan sencilla como, bueno, mira, una vez que has sintetizado este ARN, lo pones dentro de estas nanopartículas y lo inyectas. No, en realidad esto, que se dice así de una forma muy simple, lleva por detrás una grandísima carga científica de experiencia previa, sin la cual, sin tener este conocimiento, jamás hubiésemos conseguido producir una vacuna de este tipo en tan corto espacio de tiempo. Fijaos, esto es la estructura de cómo es el mRNA que se utiliza para la vacuna, esta vacuna que es la de Pfizer-BioNTech. Solamente una parte de este ácido ribonucleico corresponde al mensajero de la proteína S del coronavirus. Todo lo demás, este CAP, esta serie de partes, son también trozos de ácido ribonucleico, pero que son necesarios incluirlos para que ese proceso que hemos visto en la anterior diapositiva tenga lugar. No solo eso, sino que además se debe de modificar la estructura de este mRNA mensajero propiamente, y esto se modifica utilizando unos nucleótidos que son los ladrillos que forman el ácido ribonucleico modificados. No son los naturales, sino los modificados. Y esto se hace así porque los naturales desencadenarían una respuesta inmune, no deja de ser algo extraño, y desencadenan una respuesta inmune de inmunidad innata que no es la que hemos visto anteriormente. En el avance que se habían conseguido anteriormente, pues vieron los investigadores que cuando se modificaban estas uridinas, que es uno de los ladrillos, por 1-metil-3' pseudouridina, pues el componente, el producto no llamaba tanto la atención de esta inmunidad innata. También hay que colocar una serie de estructuras como este CAP que ven aquí, que se necesita para que el conjunto de todo el ácido ribonucleico circule a lo largo de la célula por los canales que debe de circular. Esto es una imagen de lo que es una nanopartícula lipídica, que los que tengáis conocimiento de biología, pues tal vez recordaréis que tiene mucho que ver con, bastante parecido lo que es con una estructura de una membrana celular, y gracias a lo cual es posible que, por una parte, nos protejan a esta parte azul, que es el ácido ribonucleico, y a la vez sea capaz de integrarse al contactar con la membrana celular. Realmente, aquí os presento un artículo que es muy interesante, el que quiera ampliar un poco sobre este tema, donde se describe muy bien cuáles han sido esos avances científicos y técnicos previos que nos han permitido
llegar a esta situación tan bonita desde el punto de vista de investigación. Tomé esta última frase del artículo porque realmente me pareció profética. Si nos fijamos, cuando se acepta es aproximadamente un año, antes de que comenzase la pandemia a nivel mundial. Y aquí ya nos dicen los autores, es cuestión de tiempo que las vacunas de mRNA sean usadas en los humanos y en los animales. Así ha sido y desde luego este avance probablemente es algo disruptivo y no solamente va a tener consecuencias sobre la vacuna de lo que ahora nos interesa, que es el coronavirus, sino probablemente marca un antes y un después en el desarrollo y en la tecnología de producción de vacunas. ¿Cuáles son estas vacunas? Pues aquí tengo que agradecer a un anónimo, Doni69, me pasaron este cuadro y la verdad que está muy bien resumido con todas las vacunas que estaban en desarrollo e incluso muy bien documentado. Yo estuve siguiendo si realmente estas citas que pone aquí de estudios publicados en fase 1, 2, 3 no, en ese momento no lo sabía, pero efectivamente con estas link uno llega perfectamente a estos artículos. ¿Y cuáles son? Pues fundamentalmente las de ARN mensajero, de las que dos ya tenemos. Una alemana de CureVac está también muy avanzada. Hay vacunas de vectores virales no replicante, la de AstraZeneca, la conocemos bien. También una que se está administrando en China, CanSino. Vacunas muy avanzadas de subunidades proteicas, donde lo que se administra es pues esta proteína S de la que hablábamos, que se produce mediante ingeniería genética. La vacuna de Janssen, que probablemente algunos dicen que solamente será necesaria una única dosis de vacuna, y también como vectores no replicantes la famosa vacuna Sputnik rusa, de las cuales solamente tenemos conocimiento de la publicación de estudios de fase 1, todo lo demás obviamente está bastante cerrado. Aquí os pongo los 3 estudios fase 3 que han sido publicados, todos ellos en el mes de diciembre, incluso algunos en los ultimísimos días del año pasado. Son las vacunas de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna. Si alguien tiene mucho interés, el New York Times tiene este Coronavirus Vaccine Tracker, que está francamente bien informado y además tiene una infografía magnífica y está súper actualizado. Esto es una actualización cuando preparé esta diapositiva pues de mediados del mes pasado. Anteriormente, ¿cuánto tiempo se tardaba en desarrollar una vacuna? Pues bueno, esto lo tomé de un New England y como veis, pues dependiendo un poco del esfuerzo de investigación, el desarrollo de una vacuna podía tardar de 10 a 15 años. En el caso del ébola ya se redujo bastante, en torno a 5 años quizá, pero lo que ha sido realmente sorprendente para todos, afortunadamente, ha sido el tiempo tan corto en que ha sido posible desarrollar una vacuna, prácticamente en 11 meses mal contados. En el desarrollo de las vacunas, pues uno tiende a pensar que son los estudios últimos, los estudios clínicos, los más importantes, ciertamente lo es, pero yo os quiero dar también una imagen de lo importante que es todo lo previo, no solamente el conocimiento científico antes de empezar a desarrollar una vacuna en concreto, sino cuando uno se pone manos a la obra, pues los estudios preclínicos. Puesto que si no desarrollamos bien estos estudios es imposible avanzar.
Esta es una diapositiva de una vacuna que están desarrollando en China, es una vacuna de virus inactivados, donde pues, el primer paso suele ser probarlo, la inmunogenicidad, si se producen anticuerpos con animales de laboratorio que son más baratos y fáciles de manejar, como puede ser el ratón, el cobaya, etcétera. Aquí lo que se ve es si se producen anticuerpos neutralizantes, como en este caso que se veía que lo producía con ratón, con rata, pero también si estos anticuerpos que se producen no solamente son capaces de inactivar la cepa que puede estar circulando por un sitio y por un lugar determinado, en este caso China, sino que también lo hacían frente a unas cepas que en ese momento circulaban en Italia, España, Suiza y Gran Bretaña. Lógicamente, los estudios preclínicos en rata hay que avanzar más y los modelos en animal son importantísimos. Pero en el caso del desarrollo de una vacuna humana hay que probarlos con animales, modelos de animales que estén más cercanos a nuestra especie. Afortunadamente se vio que el modelo de macacos rhesus y cynomolgus reproducían bastante bien lo que en ese momento se conocía de la enfermedad en los humanos, y fue el siguiente paso. Aquí ya ciertamente conseguir estos macacos, estos animales de laboratorio, son muchísimo más caros, y esto ha parado bastante el desarrollo de algunas vacunas, entre ellas algunas que se están desarrollando en nuestro país. Con estos modelos animales, pues vemos que no solamente se producen anticuerpos cuando se inyecta el virus y la vacuna, perdón, tanto de anticuerpos neutralizantes como anticuerpos generales que se detectan mediante título de ELISA. También se empieza a ver una cosa interesante, es que no solamente se producen anticuerpos, sino también se produce esta inmunidad celular, que también tiene una grandísima importancia. Además, los modelos animales nos permiten, mediante el análisis anatomopatológico, ver si se reproducen también aquella misma patología que ocurre en los humanos y hasta qué punto la vacunación permite controlar esos daños que se observan en el paciente. Aquí, con este artículo, que es con la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, pues veríamos que no se producían en los vacunados, y sobre todo lo que empieza a verse es que no se produce algo de lo que teníamos mucho temor, que es lo que se llama la enfermedad potenciada por los anticuerpos. Esto era un problema que se vio con los prototipos de las vacunas del SARS-1 y del MERS, donde se veía que se produce este fenómeno que es tipificable desde el punto de vista de análisis de anatomopatológico y también desde el punto de vista de la respuesta inmune. Primera buena noticia es que al menos con esta vacuna, y posteriormente se vio con las otras, este problema del BAED o la enfermedad potenciada por los anticuerpos, cuando uno se vacuna, no se producía. Una buena noticia. También esta enfermedad respiratoria asociada a los anticuerpos, pues se vio, en este caso era con la vacuna de Moderna, esta diapositiva lo expresa, como que en los vacunados con esta vacuna no se producía una respuesta inmune de lo que los inmunólogos llaman tipo TH2, que es justamente aquella que se asocia con la enfermedad respiratoria grave. De nuevo teníamos una buena noticia, continuaríamos con las investigaciones. Pero no todo fueron buenas noticias. En este caso es una diapositiva que os presento de un artículo
que se estaba del desarrollo de una serie de prototipos de vacunas de ADN. ¿Qué es lo que vieron? Que la vacuna efectivamente sí que era capaz, reducía significativamente la cantidad de ARN detectable en los pulmones o en el lavado broncoalveolar de aquellos macacos que eran inmunizados con esta serie de prototipos. Había un descenso claramente respecto a la cantidad que se detectaba en los controles, pero cuando vieron en el exudado nasal esta diferencia, al menos con 2 de las vacunas, de estos prototipos de vacunas, no se diferenciaban prácticamente de los controles. Y esto es un tema muy importante que tiene un grandísimo interés, puesto que probablemente lo que nos está diciendo es que las vacunas pueden a lo mejor proteger a la persona, al vacunado, de sufrir la enfermedad, pero cabría la posibilidad de que no protejan, de que esta persona actúe de forma, pueda transmitir como portador del virus. ¿Cómo lo sabemos que puede ser así? Porque aquí lo que están midiendo es el ARN subgenómico. El ARN subgenómico, mediante una prueba de PCR, es algo que solamente se detecta cuando hay un proceso de replicación. Luego, si detectamos de replicación o de multiplicación, si detectamos estos ARN subgenómicos que forman parte del ciclo replicativo de multiplicación del virus, no podemos atribuirlo a que sea el ARN que nosotros le hemos inyectado en los animales de experimentación, sino que realmente hay una multiplicación en las vías respiratorias superiores y esto pues daría cierto temor a que efectivamente haya una multiplicación en las vías respiratorias y el virus se pueda transmitir. Lo mismo se vio con la vacuna de AstraZeneca, donde estos ARN subgenómicos se detectaban no solamente en los controles, sino también en los animales vacunados. Esto más adelante es una de las cuestiones que están pendientes de resolver y iremos hacia ello. Es de gran importancia, como nos podemos imaginar, puesto que implica que aunque pares la enfermedad, no interrumpes la transmisión. En esta diapositiva simplemente lo pongo para ilustrar uno de los retos que también teníamos a la hora del desarrollo de las vacunas. Y es, por ejemplo, esta es con una vacuna de virus inactivados. Nunca hasta este momento era necesario producir tal cantidad de dosis de vacuna como era previsible que se necesitarían para vacunar prácticamente a la población mundial. Esto es un artículo de Science donde estos investigadores chinos pues ponen un poco cuál es el proceso de fabricación. Me llama la atención y que se están trabajando, supone trabajar con botellas de sobrenadantes celulares donde se ha cultivado el coronavirus de 50 litros y esto indica un problema adicional de manejar la seguridad, la bioseguridad en las factorías donde se produzcan estos. No es un laboratorio a pequeña escala, sino que uno está manejando pues eso, botellas o bidones de 50 litros de material potencialmente infeccioso. Y ya vamos a entrar, no os puedo describir todo lo que se había publicado de las vacunas en las fases 1 y 2, con buenos resultados porque os resumiré los artículos publicados de la fase 3, porque en ellos también se da, por supuesto, se han hecho así porque ya los resultados en las fases anteriores fueron buenos. El primero se refiere a la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Es un artículo publicado a mediados del mes de diciembre en el
Lancet, y en realidad lo que hace es una fusión de 4 estudios clínicos controlados, ciegos y aleatorizados, que se desarrollan, 2 en Reino Unido, 1 en Brasil, otro en Sudáfrica. Estos 4 estudios se utilizan para analizar la seguridad sobre más de 23.000 pacientes. Y uno de los estudios del Reino Unido y de Brasil, en torno a más de 11.000 pacientes, que se utilizan para analizar la eficacia. La vacuna de AstraZeneca, lo sabemos porque está todos los días en los medios de comunicación, requiere 2 dosis y se utilizó como control en algunos de estos estudios la vacuna meningocócica conjugada, o creo que en Sudáfrica también se utilizó suero fisiológico como control. Lo curioso, criticable a lo mejor desde un punto de vista muy purista, es que este fue un protocolo que sometido a sucesivas modificaciones por solapamiento de las fases, pero siempre de acuerdo con las agencias reguladoras. Esto, su parte positiva es que fue posible al hacerlo así ir adelantando y no esperar a que se vayan cubriendo todos los pasos sucesivamente, con lo cual se ganó mucho tiempo. En el caso de la eficacia, el objetivo primario es ver cuántos casos sintomáticos de enfermedad, aparecían tanto en los controles como en los vacunados 14 días tras la segunda dosis, y como endpoint o objetivo secundario ver cuántos casos de enfermedad se producían 21 días, 3 semanas tras la primera dosis. Hay que decir que entre la primera y la segunda dosis son 28 días, 4 semanas las que se administran. Además, en el Reino Unido, en el estudio del Reino Unido, ocurrió una cosa muy curiosa. Quizá por un error de fabricación o el análisis del producto final de fabricación de este vector, se hizo mediante un método analítico que, cuando se analizó con otro método analítico, en concreto un método molecular, se vio que en principio a estos pacientes, en vez de suministrarles una dosis estándar de 5 por 10 elevado a 10 partículas virales, que era lo que indicaban los estudios de fase 1-2, en realidad se les estaba suministrando una dosis baja que era aproximadamente como un poco menos que el 50%. Lógicamente, el estudio ya estaba en marcha y, de acuerdo con los reguladores, se tiró adelante, pero a partir de ese momento, lógicamente, este problema se modificó y a partir de entonces solo se administraron dosis estándar, tanto en la primera como en la segunda. Otra cuestión interesante es que en este estudio del Reino Unido se hicieron tomas en los participantes de tal manera que era posible ver si los participantes también presentaban una prueba PCR positiva, pero en ausencia de síntomas. Esto enlaza con aquello que comentamos anteriormente de hasta qué punto protege, saber hasta qué punto la vacuna protege de la enfermedad, o también sería lo ideal que corte la cadena de transmisión. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues creo que los conocemos porque salen todos los días también en los medios de comunicación. La eficacia general de sobre todos los participantes fue del 70%, bastante mejor de lo que nos imaginábamos inicialmente, ¿no? Cuando se vio los que tenían las 2 dosis estándar, tanto en Brasil como en Reino Unido, estaban por encima en torno al 60-62%,
pero la gran sorpresa saltó en que en aquellos que habían sido vacunados con la primera dosis, digamos, un poquito rara, de dosis más baja por ese error analítico que se cometió durante el proceso de manufactura, pues curiosamente no solamente eran menores, sino que eran significativamente mayores, por encima del 90%. Esta cuestión se ha tratado de buscar explicaciones, se han dado bastantes, pues que sí, dicen quizá estos pacientes, que como así fue, eran menores de edad, mientras que en los otros habían pacientes de mayor edad. A mí quizá la que más me convence es que probablemente, como esta es una vacuna de vector viral, pues quizá el vector, el que nos transporta el genoma del coronavirus, pues la respuesta inmune que da el organismo contra el vector, pues podía haber interferido en la respuesta inmune del coronavirus. Es un tema abierto, pero los datos están ahí realmente, aunque en este momento creo que sigue utilizándose exclusivamente la dosis estándar, pero interesante tenerlo en cuenta. También fue muy interesante de este estudio lo que os comentaba de los participantes a los que se les hizo una PCR antes de ir a la segunda dosis para ver si eran portadores asintomáticos, dado la importancia que todos sabemos que tienen los asintomáticos en la transmisión. Y aquí los resultados ya no fueron tan buenos, porque con las dos dosis estándar, pues prácticamente no hay una eficacia muy pequeña. Ciertamente también los números en cuanto a participantes eran más bajos, pero esto también pues, nos abriga algún tipo de duda acerca de que las vacunas que se están desarrollando realmente sirvan también para cortar la transmisión. Otro dato positivo es que cuando se analizaban los efectos en la primera dosis, pues ya se veía que a partir de la primera dosis una cierta protección ya lo había, como vemos aquí, que se separan las dos. ¿Cuáles fueron los efectos adversos? Yo les doy bastante importancia, no fueron realmente muy pocos y sin diferencias con el grupo control en los potencialmente relacionados. Y lo que más me interesa en cuanto a seguridad es que no es sorprendente, porque casi todas las vacunas funcionan así, sobre todo como hemos visto en las últimas vacunas que se han introducido en el mercado, pero estos efectos adversos son bastante frecuentes. Algunos algunos de los locales o de los sistémicos, fiebre, malestares, etcétera, pues alcanzan hasta un 80% de los participantes, y esto desde el punto de vista de estrategias de vacunación y tal como están las cuestiones de estos grupos tan activos antivacunas, pues probablemente sea algo que se necesita explicar muy bien a la población para que no haya problemas. Claramente, lo que sí que es evidente... Doctor Pérez, sí. Disculpe la pequeña interrupción. Nos quedarían un par de minutos para poder dejar un poco de tiempo para preguntas, si es posible. Voy a intentar decirlo. Importante, esta reactogenicidad que es normal en todas las vacunas son siempre leves y son transitorios, pero insisto en que es importante tenerlos en cuenta. El segundo artículo es el de la vacuna de Pfizer-BioNTech, igualmente 2 dosis, es multinacional, como veis aquí, y es un estudio del mismo diseño que anteriormente. Lo que se administra es este mRNA con todos sus aderezos que hemos visto anteriormente, en 2 dosis separadas 3 semanas, y importante, ni esta ni otras vacunas ha sido administrada a gestantes, a niños, en este caso son mayores de 16 años, y tampoco a inmunodeprimidos. La reactogenicidad muy similar a todo lo que veíamos
a lo que decíamos anteriores, son siempre efectos adversos leves y moderados y de muy corta duración, en torno a un día, pero no hay que tenerlos en cuenta. Y en cuanto a los efectos secundarios sistémicos, lo mismo, pues en torno a un 50 a un 30-50% de malestares, fatigas, dolores de cabeza tengamos los presentes. Normalmente requieren la administración de antipiréticos y funcionan muy bien. Todos son trastornos leves, moderados y de corta duración, como siempre. Y en cuanto a la eficacia, pues la eficacia estimada fue sorprendentemente alta, incluso para lo que se sabía anteriormente de la utilización de mRNA como terapia génica, donde una de las dudas era justamente que no tuviesen demasiada eficacia. Afortunadamente no ha sido este el caso. Desde el punto de vista de total fue del 95% y la mayor parte de los casos graves, solo hubo un único caso grave en el grupo de los vacunados. Sin grandes diferencias cuando se hicieron análisis por subgrupos de edad, sexo, raza o grupo étnico, aunque claro, estamos perdiendo potencia estadística y esto es un elemento que hay que seguir investigando. Y por último, este es el estudio de Moderna, que no fue multinacional, fue multicéntrico en Estados Unidos, también utiliza dos dosis de vacunas separadas 4 semanas en este caso, no se administra gestante, no hay inmunodeprimidos, tampoco a niños ni adolescentes. Y en cuanto a los inmunodeprimidos, sí que se ha administrado a pacientes con VIH estable, infectados por el VIH en situación clínica estable. Los efectos, el endpoint primario fue casos de COVID más allá de las 2 semanas después de la segunda dosis y el endpoint secundario, la prevención de COVID grave. Igualmente, como ocurría antes, efectos locales, adversos locales y sistémicos leves, bastante frecuentes, pero de muy corta duración, que son más manifiestos con la segunda dosis, fundamentalmente en los sistémicos del dolor de cabeza, sensación de fatiga, mialgias o artralgias. Como vemos en esta diapositiva, pues tras la primera dosis un 84% de efectos locales, casi un 80% de efectos sistémicos. Ninguno de ellos fue efectos adversos serios, son poco frecuentes y todos equilibrados en ambos grupos, con lo cual es difícil atribuirlo puramente a la vacuna. Y la buena noticia, como en los otros estudios, es que no se ha observado este efecto de agravamiento asociado a los anticuerpos. Desde el punto de vista de eficacia, ya se vio que tras efectivamente, tanto en el análisis por protocolo como por el inicio de intención de tratamiento, pues a partir incluso de la primera dosis ya se empiezan a separar las 2 ramas de estos gráficos de Kaplan-Meier, lo cual quiere decir que con una sola dosis una cierta protección ya estamos teniendo. El análisis en grupos de población, lo mismo que pasaba con la vacuna de Pfizer-BioNTech. No hay grandes diferencias respecto del análisis en todos los pacientes, pero lógicamente estamos perdiendo potencia estadística y esto hay que seguir investigándolo para no... El análisis, la eficacia, cuando es por análisis de protocolo, el 94% y un ligeramente menor cuando se hace un análisis por intención de tratar. Desde el punto de vista del endpoint secundario, que son los casos de COVID grave, todos se produjeron en el grupo placebo. Por lo tanto, son datos muy buenos, pero insisto en que se trata de un análisis de seguridad y eficacia a corto plazo, tanto de esta como de las otras vacunas. Y también en este caso hubo pacientes a los cuales se les hizo una prueba de
de PCR, no a todos, y vemos que ya la vacuna ya no hay tanta diferencia en cuanto a evitar la infección asintomática, ¿no? Sugiere que sí que la vacuna tiene un cierto efecto, evita en cierto modo la infección asintomática, pero la magnitud probablemente no llega ni de lejos a lo que es a evitar la enfermedad, que era el endpoint primario. Por lo tanto, tenemos esto que, insisto, que es una de las cuestiones, como vemos aquí, que deben de ser investigadas de cara al futuro y tenemos que adquirir mayor experiencia. ¿Cuáles son estas dudas que todavía no están resueltas del todo? Pues la duración de la inmunidad. De esto podríamos hablar mucho en cuanto a la eficacia de las vacunas a largo plazo. Esto no lo sabemos, necesariamente debe de pasar más tiempo y ya es una cuestión de opiniones. Los hay que piensan que va a tener mayor duración, los hay que pensamos que probablemente la duración requerirá la administración de nuevas dosis. Pero esto, por supuesto, no lo sabemos. También está pendiente la de determinar un marcador robusto de protección, algo que de una forma sencilla, cuando empecemos a vacunar en la población, nos diga, pues esta persona está protegida o no. Probablemente son los anticuerpos neutralizantes. No creo que el coronavirus nos vaya a descubrir completamente o nos vaya a tirar por tierra todo lo que es la inmunología, que el avance en de la inmunología que hemos adquirido con el conocimiento. La seguridad a largo plazo, por supuesto, también es algo que está pendiente. No parece que sea esta enfermedad potenciada por la vacuna, porque normalmente esto es un efecto que de producirse uno espera que sea a corto plazo. Lógicamente, eficacia y seguridad en grupos especiales donde no se han estudiado o la experiencia es mínima. Niños, adolescentes, gestantes inmunodeprimidos, ¿hasta qué punto puede prevenir la infección asintomática? Ahí estamos. Importante ver que esta eficacia de las vacunas la hemos hecho porque los estudios estaban en el contexto de otras intervenciones no farmacológicas. A lo mejor si dejamos de ponernos la mascarilla, que no sea así, la eficacia de la vacuna no sea tan elevada. Mayor experiencia en grupos raciales étnicos o incluso de edad no está del todo determinado, pero no tiene malas vistas. Un tema muy importante, hay que vacunar a los que han pasado la infección-enfermedad. Actualmente no se está haciendo esta consideración en los estudios, que creo en el de Moderna, algunos, creo que un 2% o poco más, eran pacientes en los cuales había datos de que habían pasado la enfermedad o la infección y no han aportado si realmente hay diferencias. Pero no es una pregunta banal en el sentido que probablemente, aunque solo sea desde el punto de vista de aprovechamiento de las vacunas, nos tengamos que plantear. Otro tema de cara al futuro, hay que, vista la gran eficacia que han demostrado estas vacunas, hasta qué punto esto no se va a volver contra el intento de desarrollo de nuevos ensayos clínicos, puesto que si es tan eficaz difícilmente se puede plantear algo en el cual haya un grupo placebo sabiendo que lo esperable es una eficacia altísima, no sería ético. Y por último, una cuestión muy práctica, que es cómo manejar a las personas que no reciben la segunda dosis o no se presentan o están insuficientemente vacunados, que esto es un clásico de todos los programas de vacunación y obviamente en el coronavirus no iba a serlo de otra manera. Por lo tanto, como veis, la visión, que es enormemente positiva, y cómo ha sido posible llegar a esta situación, pues realmente porque se han juntado una serie de elementos muy importantes. Ciertamente por la importancia que tenía el problema,
pues no hace falta insistir, y como era enormemente de gran importancia, se han puesto muchos recursos. También la creación de consorcios clínicos, esto es una novedad de investigación, industria y gobiernos, el solapamiento de las fases de investigación y manufactura cuando se estaba investigando, desarrollando las fases preclínicas y clínicas, ya se empezaron a fabricar algunas vacunas, como ocurría con la de Oxford, acortando significativamente el proceso. También porque, por desgracia, la prevalencia de la infección y de la enfermedad como consecuencia de la pandemia ha sido suficientemente alta como para que podamos demostrar esas diferencias en este tiempo tan corto. Pero lo que yo quiero resaltar es fundamentalmente porque esto ha sido posible, porque había mucho trabajo, mucha ciencia por detrás, con experiencias previas, no solamente con vacunas como el gripe, la ébola o el Zika, sino también desde el punto de vista de terapia génica, etcétera, etcétera. O sea, en esencia, esto lo que nos es un canto muy positivo hacia el poder de la ciencia y el conocimiento, y a ver si aprendemos la lección los humanos de la importancia, de que le demos la importancia que realmente tiene a esto. Aquí ya los hay optimistas y otros quizá ya no tan optimistas. Me gustaría dar las gracias a esta serie de personas, fundamentalmente son microbiólogos e infectólogos, pero más que nada son amigos míos con los cuales he intercambiado muchas opiniones y materiales y que han sido muy importantes para hacer esta presentación. También a mi mujer, que siempre insiste, ya que estoy jubilado, que no me oxide y que mantenga la mente como es debido, y al amigo Carlos Campillo, que me metió en esta tesitura, y no sé si le tengo que borrar de los agradecimientos o no. Por supuesto, a todos ustedes, o vosotros, por la atención. Perdonad que me haya pasado quizá demasiado del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. No te preocupes por el tiempo. Parte de mis obligaciones es señalar el reloj, pero realmente hemos asistido a una presentación con un esfuerzo de síntesis sobre un tema absolutamente amplio, una síntesis que es difícil de mejorar. Esto es una lección de medicina y de gestión basada en la evidencia. A pesar del tiempo, tenemos la mayoría de los participantes que habéis entrado a la sesión, os mantenéis en la sesión, y tengo aquí un número importante de preguntas, José Luis. Yo voy a tratar de resumir o de fusionar a algunas de ellas. Por ejemplo, hay una pregunta, una preocupación de... Segundo, a ver si ahora la estoy viendo un momento. Una pregunta que nos hacía tanto Marta Trapero, economista de la salud, como Tony Gemabert, sobre si las mutaciones de un virus que se han ido detectando hasta el momento, por ejemplo, el caso más, digamos, que ha tenido más repercusión en la prensa es el de la llamada cepa británica, hasta qué punto estas mutaciones son disruptivas o bien son meramente mutaciones menores y van a quedar cubiertas con las vacunas actuales. Aquí entenderíamos por las actuales, digamos, las 3 que tenemos aprobadas por parte de nuestras agencias. Bueno, esto ya lógicamente, cuando salieron estas variantes, sobre todo la variante británica, más peligrosa desde el punto de vista epidemiológico, indudablemente pues surgió esta pregunta y esta duda. Cuando uno lo que desarrolla es una vacuna frente a toda una proteína, que es la proteína S, este antígeno, y es suficientemente grande esta vacuna como que la respuesta inmune no sea solamente para un lugar muy concreto de esta proteína, sino para muchos lugares o epítopos, que se llama técnicamente, dentro de esta proteína.
Con lo cual, aunque el riesgo teórico está ahí, podría ser que fuesen menos eficaces. El hecho de que los anticuerpos que se producen como consecuencia de la vacunación, tanto por vacunas mRNA como la vacuna de vector viral, pues es una respuesta policlonal. No es un anticuerpo concreto frente a un lugar muy concreto, sino un conjunto de anticuerpos frente a diferentes puntos de este antígeno. La experiencia, lo que se ha visto es que al menos por los ensayos in vitro que se pueden hacer, como son los más iniciales, pues probablemente esto no va a resultar un problema en el sentido de que haya un descenso en la eficacia en la práctica. Pero también, obviamente, bueno, una visión optimista. En principio, mira, sí. La doctora María Antonia Mangués, jefe de servicio de farmacia del Hospital de Sant Pau, nos pregunta, bueno, le dan la enhorabuena por una presentación y hace una pregunta sobre la justificación de la vacunación en personas que han superado la COVID y ya tienen anticuerpos. Pregunta que cuál es su valoración en este caso. ¿Hay alguna otra pregunta también en este sentido? De alguna otra persona, y disculpadme que no mencione a todos, porque ahora sí que empiezo a tener una mood de consultas. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de microbiólogo puro y duro, de virólogo, pues yo diría que alguien que ha pasado la enfermedad y que desarrolla, o la infección y desarrolla una respuesta inmune, en principio no debiera de vacunarse, o no sería necesario. Mi opinión, pero yo no soy especialista en logística ni en temas organizativos, pero sí que a título muy personal, yo diría que hubiese sido interesante tratar de evitar la vacunación a estas personas. Por ejemplo, el otro día hablaba con una compañera de Valencia, donde decía, claro, pero es que nosotros, ella también microbióloga, tenemos aquí una residencia a la cual nosotros damos servicio, del que si había, creo que recordar, que menos de 100 personas en esa residencia, y habían pasado como 60% o más, habían pasado la infección. Y se les ha vacunado a todos, y sin embargo puede haber problemas de disponibilidad de la vacuna. Si nosotros tenemos los datos y sabemos que se ha hecho, que hay un diagnóstico certero porque los tenemos en nuestras bases de datos, pues a lo mejor se podían haber evitado, y aunque no solamente los efectos adversos que esto tampoco está investigado, porque a lo mejor los efectos adversos, como se veía en las otras vacunas, en los ensayos de las vacunas, cuando se administra la segunda dosis, los efectos adversos, por mucho que sean leves y de corta duración, pues solían ser más frecuentes tras la segunda dosis. Pues bueno, pues a lo mejor les podemos evitar a estas personas estas molestias, y desde luego nos podemos ahorrar dosis de las vacunas que a lo mejor hoy sí que tenemos, pero la próxima semana puede haber un problema de producción y quedarnos cortados. Yo no soy especialista en logística ni en temas de estos, pero sí que hubiese abogado por intentar una organización y sacar datos con diagnóstico fiable, como pueden ser de los laboratorios de microbiología, y a lo mejor haber hecho una organización un poco diferente. Pero digo, esto es una opinión absolutamente personal, y yo no soy especialista en estos temas, que no son nada fáciles, por cierto. Bien, pues Luis, trataré de dar paso a 3, máximo 4 preguntitas concretas. Mira, Nuria Peña, que es biotecnóloga, aparte de felicitarme por el webinar en la síntesis, le pregunta, si uno se infecta después de la primera dosis, antes de recibir la segunda, ¿qué pasa en el sistema inmune? ¿No se han generado los linfocitos de memoria? ¿No son suficientes?
Hombre, lo que pasa es que no se ha formado la respuesta inmune ni humoral ni celular con la suficiente potencia. Simplemente eso. Y luego también hay que pensar que, y esto ya se ha visto con la infección natural, que no todas las personas respondemos de la misma forma a la infección por el coronavirus. Por lo tanto, cierta variabilidad individual cabe esperarla y también está la cuestión temporal de que puede que no se haya dado tiempo a formar la respuesta inmune. En la infección natural se ha visto que hay un arco bastante amplio en cuanto al tiempo de detección después de la infección o después de la aparición de los síntomas en que es detectable esta respuesta inmune. Con la vacuna debe de pasar algo parecido. La profesora Marta Trapero, que es economista de la salud, nos hacía varias preguntas, algunas de ellas interrelacionadas. Me quedo con una. Ella nos dice, si he entendido bien lo que nos está explicando, podría ser que las vacunas o algunas entonces solo protegieran a la persona que se la pone y que no detengan en realidad la transmisión. Y ella dice, bueno, hace una valoración. Si esto es así, el argumento de vacunarse por el interés social, o sea, la externalidad positiva en términos de los economistas, se pondría en duda, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto hay que matizar un poquito. Yo, a lo mejor, durante la presentación he dado una visión un poco negativa de este fenómeno y también diré que yo estoy condicionado por un poco por la epidemiología de los coronavirus estacionales. A ver, es posible que efectivamente esto no está cerrado, que la vacuna proteja contra la enfermedad, detenga la enfermedad en el vacunado, pero que el vacunado no proteja en la transmisión. Esto no es nuevo con las vacunas, pasa con la vacuna, con otras vacunas que ya lo sabemos, como por ejemplo contra la tosferina, ¿no? Donde no se interrumpe la cadena de transmisión. Están estos antecedentes de los ensayos preclínicos y también estos datos que tenemos actualmente, pero también hay que decir que una cosa es detectar una PCR y otra positiva y otra cuestión es si esta PCR positiva es indicativa de que hay contagiosidad, porque podría ser un efecto, que esto ya se ha visto y se ha discutido mucho también en otros contextos, por ejemplo, a la hora de dar las altas, hasta qué punto no nos pasamos de la raya buscando la negatividad de la PCR antes de dar de alta a un paciente, cuando PCR lo único que hace es detectar un pedazo del virus, no detecta todo el virus, y probablemente pues se pasa de frenada. Los datos están ahí, son datos de ARN subgenómico, no los podemos olvidar, indican en cierto modo una transmisión, pero en estos momentos creo que necesitamos más tiempo para ver hasta qué punto también es efectivo, que no es descartable en cuanto a la transmisión. Te digo tres... Te resumo en una, pero son tres cuestiones distintas, pero de matices muy concretos que nos hacen. Mira, Gaby Morera, desde Costa Rica, nos dice que la vacuna de Pfizer-BioNTech en su país se está aplicando con un intervalo de 21 días, dice, cuando los estudios indican 28. Después hay otra persona, Daniela Momar, que nos pregunta, ¿y los menores de 16 años, qué plan hay para la vacunación de menores de 16? Y, si me permites, en esta batería te lanzo una tercera, que no sé si tienes o no alguna información. Víctor Castelló nos pregunta qué mecanismo tiene la vacuna RUTI
y en qué punto está, si realmente aporta algo diferente. Yo, si quieres, para recordar el intervalo de Costa Rica de 21 días versus 28. A ver, el estudio de Pfizer-BioNTech creo que lo he puesto en la diapositiva. En la fase 3 y en las fases anteriores la vacuna se administraba al cabo de 21 días y eso es, supongo, lo que se recomienda. Las 4 semanas es como se ha hecho el ensayo de Moderna, de la vacuna de Moderna y de la vacuna de AstraZeneca. Bien, bien. Y esa es la recomendación. ¿Y el caso de los menores de 16? El caso de, obviamente, cuando se empezaron a hacer estos ensayos clínicos, hubo bastantes protestas, entre comillas, desde asociaciones profesionales pues, de pediatría, también de ginecólogos obstetras, presionando para que se introdujeran dentro de los ensayos clínicos a estos grupos, ¿no? Obviamente, en el caso de los niños y en el caso de las gestantes también, pues es indudable de que hay que empezar a hacerlos y yo supongo que así se hará. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, en el caso de las gestantes, eso no quiere decir que esta vacuna, estas vacunas, aunque no se hayan probado, se deben dejar de recomendar en cuanto a su utilización, a pesar de que no haya experiencia. Y un poco la recomendación que hay de sociedades profesionales y de asociaciones de vacunología es que esto no debe evitarse y que debe de valorarse conjuntamente en caso a caso y no denegar la vacunación, puesto que en las gestantes, también en los inmunodeprimidos también, pues probablemente el beneficio supera de largo el riesgo de ir un poco totalmente a ciegas, ¿no? Con los niños probablemente pasaría lo mismo, sobre todo si tienen algún problema de inmunodepresión. Bien, bien. ¿Y tienes alguna información sobre esta vacuna RUTI? Era la pregunta de Víctor Castelló. No tengo mucha información. Como vacuna RUTI, yo sé que se había desarrollado una vacuna, no sé si es esta, sino un sistema similar a lo que se hace con la vacuna BCG para el tratamiento de cáncer. Es un potenciador inmunológico más que una vacuna. Y de alguna que se está desarrollando, si no tengo mal entendido, son noticias prácticamente de comunicados de prensa, parece que es una vacuna vehiculizada. Datos concretos en absoluto. Muy bien, gracias, José Luis. Yo para terminar, y disculpadme en resumen de preguntas que he hecho a algunos que habéis enviado cuestiones muy detalladas, me permito solo pedirte opinión sobre si crees que acabaremos a corto plazo, a medio plazo, pongamos entre 1 y 2 años, teniendo una vacuna pan-coronavirus, o sea, una vacuna que nos sirva para todos los coronavirus, y si crees que asistiremos o no a la erradicación del virus, o si bien lo que vamos a tener que acabar pues conviviendo con él, como hemos hecho con el virus de la gripe. A ver, esto ya es totalmente especulativo y, como he dicho, totalmente especulativo, y entonces probablemente si doy una opinión hoy, a lo mejor mañana me la tengo que comer. Pues por eso es por lo que te decía antes de que yo huyo de la palabra especialista, y más todavía algunos especialistas que están todo el día en los medios de comunicación y cuando los oyes dices, hombre, yo sería un poquito más prudente, ¿no? A ver, mi impresión, viendo qué es lo que ha ocurrido con los coronavirus, algunos de los cuales 4 como mínimo que tenemos bien detectados han acabado de una forma endémica,
y perdiendo la patogenicidad, como son estos coronavirus que son estacionales, que los conocemos, pues un poco por similitud con esto yo diría que vamos más bien hacia esa situación, y también porque hay una ley biológica que hasta ahora nadie la ha desmentido, que es que el parasitismo tiende a pasarse a la convivencia, ¿no? Por lo tanto, lo más probable es que alguno de estos coronavirus más pronto o más tarde pueda acabar en una situación de endemicidad con baja patogenicidad, también este. ¿Cuánto tiempo? Pues eso es un poco arriesgado. Yo leí un día un artículo que habían hecho un análisis inverso utilizando las mutaciones que hay respecto a algunos de estos coronavirus estacionales que circulan todos los años, sobre todo entre la población pediátrica. Y algunos pues estimaban que había sido como 3 o 4 siglos de evolución hasta llegar a este coronavirus que, bueno, que es infecciones benignas. No sé qué ocurrirá y no me atrevo a pronosticarlo, desde luego, ni mucho menos en cuanto a poner un horizonte temporal. Pero la probabilidad de que vayamos aquí sí que es posible. Vacuna de pancoronavirus, que también me preguntabas, pues esto actualmente lo veo difícil, puesto que lo que estamos haciendo es plataformas que utilizan una parte muy concreta del SARS-CoV-2, la proteína S. Tenemos dudas de que si hay algunas mutaciones nos puedan alterar la eficacia, como para decir con una o prever una vacuna que pueda ser efectiva frente a todos los coronavirus, que además dentro de lo que es la filogenia están algunos relativamente separados, ¿no? Pues a lo mejor un alfa coronavirus de un beta coronavirus, pues, hay cierta distancia biológica. Doctor Pérez, pues muchísimas gracias por esta visión de la mudanza final del túnel, esta visión prudente y documentada y basada en la evidencia. Por mi parte, solo puedo expresarme, creo que en nombre de la UPF-BSM y de los asistentes, nuestro agradecimiento por el esfuerzo y la generosidad. Por mi parte, pedir también disculpas, pero creo que la presentación se merecía esto e incluso más, que es poder dedicarle un poquito más de tiempo. Y paso la palabra a Mireia Mata de la UPF-BSM para hacer el cierre del acto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Jaume. Muchas gracias, Jaume, y especialmente muchas gracias, José Luis, por este completísimo análisis y lección magistral que ha realizado. Con este poder de análisis, documentación y reflexión, estoy convencida de que tu mujer puede estar bien tranquila de que no te vas a oxidar. Para nada. Queda claro con toda tu ponencia de que iniciamos una nueva era con grandes retos y os emplazamos, Jaume y José Luis, a retomar la conversación dentro de unos meses para valorar cómo ha funcionado la campaña de vacunación, cómo evoluciona la crisis sanitaria. Seguro que habrá muchos elementos interesantes a valorar. Queremos dar también las gracias a todas las personas que habéis seguido esta sesión, especialmente a los estudiantes y antiguos alumnos del Máster en Economía de la Salud y del Medicamento, por vuestro interés y vuestras interesantes aportaciones, preguntas y dudas. En breve dispondréis del vídeo y de la presentación en la sección de noticias de nuestra web, bsm.upf.edu. En esta misma web encontraréis también toda la información de nuestros másters y posgrados en el ámbito de la economía de la salud. Y por último, invitaros también a nuestra próxima conferencia, que tendrá lugar este miércoles a las 6 de la tarde, para analizar las tendencias FinTech 2021 y la evolución de la banca digital. Otro tema también de gran interés, muy distinto al que hemos tratado hoy, pero muy interesante en muchos aspectos. Este webinar contará con la intervención de Xavier Freixas, director académico del posgrado en Banca Digital y Big Data, Luz Parrondo, directora del posgrado en Blockchain y otras DLTs, y David Igual, socio cofundador de la FinTech Pensium y profesor de la UPF-BSM.
podéis inscribiros a través del apartado Agenda de nuestra web. Muchas gracias a todos y esperamos veros de nuevo muy pronto. Gracias.